Antes de iniciar con el tema, invocaremos al Señor que en este tiempo pues nos acobia la pandemia y entonces hay siempre enfermos conocidos nuestros que están padeciendo de una u otra manera la infección del contagio del COVID y algunos en estados de más emergencia o gravedad. Por todos ellos vamos a invocar al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de la Salud, ruega por todos nuestros enfermos. Muchas gracias, María Teresa Basarte, te voy viendo que vas llegando bien. Vamos a iniciar esta noche el tema que, que he ponderado conveniente, dado que estamos iniciando la cuaresma, llevamos una semana recorrida, estamos iniciando la segunda semana de cuaresma, y el pasado miércoles de ceniza, ustedes escucharon seguramente, si fueron a misa ese día o si leyeron las lecturas, una primera lectura del profeta Joel. En el capítulo segundo vamos a ir a tomar los versículos del 12 al 13. Esta, es muy interesante reflexionar sobre este aspecto del profeta Joel. No es muy conocido como Isaías, Jeremías y los grandes profetas que les llamamos Ezequiel y Daniel, pero de los 12 que le llaman profetas menores, Joel tiene esta particularidad muy novedosa. Es un profeta que le podemos llamar centinela, que le toca consolar ante una hambruna que se produce con constantes elementos de la naturaleza. La población se queda sin alimentos, sin posibilidad de dar de comer a los miembros de una familia. Las cosechas se fracasaron por la plaga, después la lluvia no venía, la sequía, en fin, se conjugaron ciertos elementos que la población ya estaba desesperada. Entonces es aquí cuando el profeta interviene y convoca a la comunidad. Y nos presenta un criterio y una actitud, particularmente en estos dos versículos, 12 y 13, nos presenta un criterio y una actitud que sin duda alguna nos ayudará a convivir con la actual pandemia que todavía le resta de estar con nosotros según los informes oficiales. Esperamos que lo más rápido posible, pero no será mañana ni dentro de 2 o 3 meses. Entonces conviene que nosotros asumamos este criterio y esta actitud para ayudarnos a nosotros, a los que nos rodean y para entender mejor el momento que vivimos, entenderlo desde la fe. El texto, estos dos versículos los leo, dice lo siguiente: esto dice el Señor, todavía es tiempo, diríjanse a mí con todo su corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Diríjanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo
y misericordioso, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Aquí encontramos entonces tres expresiones que nos facilitan descubrir ese criterio y esa actitud que nos invita el profeta Joel. Él en el tiempo que le tocó vivir y ahora como palabra de Dios dirigida a nosotros en este tiempo tan inédito, tan difícil, tan desafiante que nos toca vivir de la pandemia. La primera es sobre la expresión, la primera observación que quiero compartir con ustedes es esta expresión que dice, diríjanse a mí con todo su corazón. Esta insistencia en dirigirse a Dios desde el corazón manifiesta la intención de llegar al campo de la conciencia, a la sede del pensar y del querer, es decir, de la mente y del corazón, para que el pueblo reflexione sobre la situación y tome la firme decisión de recurrir a Dios. En este sentido, Joel hace suya la definición de un profeta centinela. No hay que esperar a que peque el hombre para amonestarlo. Es obligación grave del profeta hacerlo antes de que peque. Hay que advertir, hay que orientar a quien está en una situación en que seguramente si no tiene ayuda va a caer en una situación de pecado o lamentable, desastrosa. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta. A veces nosotros siempre corregimos cuando ya pasaron las cosas y entonces ya no tiene el mismo efecto. Al revés, a veces es contraproducente. Pero si uno advierte y tratar de tocar el corazón es otra cosa. El pueblo no ha pecado aún, lo que explica que en el profeta Joel, en todo su libro, no hay una sola denuncia que habitualmente señalaban siempre los profetas. Decían, ustedes están obrando mal aquí en esto está muy mal hecho. En fin, eso lo encontramos en los distintos profetas. En Joel no. Hay una ausencia de denuncia. Pero la situación de extrema gravedad puede llevar a caer al pueblo en una situación pecaminosa, desastrosa, no conveniente. Esto es lo que hace Joel. No quiere dejar al pueblo caer en la desesperanza, ya que ésta lo llevaría al abandono de Dios. La desesperanza nos lleva al abandono de Dios. Y por eso alerta al pueblo para advertirle que ante la catástrofe de la prolongada hambruna en la población, no basta decretar un estado de lamentación nacional. ¿Qué es eso de un estado de lamentación nacional? Es una expresión bíblica que se refiere a que cuando ya todo es un desastre, entonces declaran que estamos en una lamentación nacional. El profeta Joel no quiere que se llegue a eso, sino que el pueblo reaccione de manera distinta. Esta es la primera, entonces, expresión que analizamos. Sintéticamente, dirigirnos a Dios desde el corazón, llegando a la sede de nuestra conciencia para unir mente y corazón. Diríjanse a mí con todo su corazón. Vamos a la segunda expresión y vamos a sacar estas consecuencias del dirigirse a Dios. ¿Cómo hay que dirigirse? Dice el profeta, rasguen su corazón y no sus vestidos. Es decir, el profeta está pidiendo afrontar la catástrofe con una actitud de aceptación
y de confianza en Dios. Aceptación de los males y adversidades, no solo presentes, sino también futuros, con la confianza de que Dios es compasivo al punto de transformar el mal en bendición. De allí viene esta experiencia que es constante en la vida humana, tanto en el nivel personal como comunitario o social o de pueblos, que siempre se dice, de los males también resultan bienes. Entonces, esta es la actitud primera que vemos de rasgar. Hay que dirigirse a Dios, pero rasgando nuestro propio corazón, es decir, abrirlo al dolor de quien sufre actualmente las consecuencias de un desastre natural, cuya responsabilidad de ese desastre no es de Dios, ni del pueblo, ni de algún enemigo. No hay a quien adjudicarle la responsabilidad. ¿Quién tiene la culpa del COVID? Así como la hambruna, son situaciones que se dan, que son parte de los ciclos de la naturaleza, y entonces ¿a quién le vamos a echar la culpa? ¿No? Entonces hay que abrir nuestro corazón al dolor de quien sufre, porque en una situación trágica como la que vivimos ahora, no todos somos contagiados. No todos de los contagiados son infectados, unos son asintomáticos, otros no. Así también siempre sucede en cualquier problema. No todos están siendo objeto de del mal que se está sufriendo. Y entonces, ¿a quién se dirige realmente el profeta? Se dirige a aquellos que tenemos la buena suerte de no estar tan afectados o que no hemos sido afectados, pero abrir nuestro corazón al dolor de los que sí han sido afectados, acercándonos a ellos. Eso es rasgar el corazón. Rasgar el corazón es ser sensible a lo que acontece, es decir, no que me dé lo mismo, a ver, a mí, mientras no me dé a mí, que pase lo demás. No, hay que ser sensible a lo que acontece, es tomar conciencia del mal que aflige a toda la comunidad. Por esta razón, porque es nueva la circunstancia que vive el pueblo, como en el caso nuestro, el profeta presenta una fórmula original al decir, rasguen su corazón y no sus vestiduras. ¿Por qué dice no sus vestiduras? Porque era la costumbre en el pueblo de Israel de que cuando sucedía algo desagradable, algo que era negativo, algo que era que no deseable, iban, se rasgaban las vestiduras externas, las abrían, como diciendo, Señor, ¿qué pasó contigo? No nos has ayudado, reclamándole a Dios. Y dice el profeta Joel, no, 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 eso no tiene ninguna eh, conveniencia, no es así como nos tenemos que dirigir a Dios reclamándole por lo que me está pasando a mí o a los demás. Nos tenemos que dirigir rasgando nuestro propio corazón, compadeciéndose, siendo sensible a lo que está sucediendo a los otros. Es decir, está pidiendo el profeta asumir la adversidad sin desesperarse, aunque duela el alma vivirla. Las situaciones catastróficas de desastre son siempre dolorosas, no dejan de serlo, aunque duela el alma vivida. El dolor es un medio eficaz de educación en la mano de Dios. Si todo sufrimiento que tengamos en nuestra vida, todo sufrimiento lo, lo vivimos de la mano de Dios, entonces se vuelve educativo. Es precisamente esto lo que le da sentido al sufrimiento.
El sufrimiento en sí mismo, todo sufrimiento es malo, dañino, pero eso se puede volver bien si nosotros nos tomamos de la mano de Dios para no caer en la desesperanza. Se trata pues de una actitud que debe aprender el pueblo. Y si la persona, desde que es niño, aprende a ser sensible y solidario con los demás miembros de la familia o con los compañeros de la escuela, con aquel que se cayó, con aquel que le pasó un accidente, se irá preparando y forjando no solo él, sino una sociedad solidaria y fraterna. Aquel que rasga su corazón se vuelve solidario. Y la tercera expresión que tomamos esta noche, con la que vamos a terminar nuestra reflexión, es: diríjanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, rico en clemencia y se conmueve ante la desgracia. Esto es lo que expresa el profeta Joel. Vamos a ver. Entonces Joel recuerda al pueblo las características de Dios: compasivo y misericordioso. Diríjanse a Él. ¿Por qué? Porque es compasivo y misericordioso. Y que por serlo seguramente, seguro, atenderá la súplica y cambiará la actual situación de alguna manera. La compasión, ¿en qué consiste la compasión? Porque son dos adjetivos que pusiéramos confundirlos como si fuera la misma cosa, pero no. La compasión conmueve ante la desgracia. Es eso que decíamos antes, ser sensible al dolor del otro. Ese es un compasivo. Es decir, alguien que tiene compasión del otro. Es decir, como dice la palabra, asume la pasión por la que está pasando el otro y la acompaña con pasión. Y eh, en cambio, la misericordia es la que mueve el corazón a la clemencia. Es el siguiente pasito. Sí, sí queda eh, la relación, la sutil diferencia. Compasivo entonces es abrir nuestro corazón al otro, hacerme compañero del otro. Y misericordioso es que entonces ante esta situación a la que yo me acerco, es allí donde mi corazón se hará clemente, como lo es Dios. Es decir, estaré dispuesto a hacer lo que esté en mis manos por ayudar al otro. Pues estas son las dos características que recuerda Joel en este texto, que hay que ser compasivo y misericordioso, porque en eso fundamentamos nuestra esperanza en el Señor. La compasión, pues, conmueve ante la desgracia e induce a dar auxilio al necesitado. La misericordia mueve el corazón a la clemencia para actuar en favor de quien se encuentra en peligro grave o de muerte. El profeta pide asumir la actitud propia de quien de verdad confía en la misericordia de Dios. Y ciertamente la actitud no es de tristeza, de abatimiento y de desconsuelo. Todo lo contrario. Preguntémonos entonces, ¿cuál ha sido mi actitud ante la pandemia? ¿Me viene bien esta llamada de atención del profeta Joel, de rasgar mi corazón dirigiéndome a Dios, siendo compasivo y misericordioso con lo que me rodea? ¿O no lo he hecho así? Me ha sido indiferente. Entonces, este es el punto que transmite el profeta Joel y que quiero poner a su consideración. Cada uno revisemos cuál ha sido nuestra actitud ante el sufrimiento de los demás.
no solo el de los contagios y pandemia, sino en general hay muchísimos sufrimientos más. ¿Cuál es mi actitud? Aprovechemos este mes de la familia, que coincide con la Cuaresma, para, para promover la vida de familia, porque como les decía en un momento, si esto desde niños y desde jóvenes empezamos en la familia a tener este acompañamiento de, de ser sensibles y de ser compasivos y misericordiosos, imitando a Dios, entonces, pues nuestra sociedad será muy distinta como está ahora. La familia es la que está llamada a ser la cuna del amor. En una familia donde el niño es amado, ese niño va a ser buena persona. Donde no es amado, le va a costar mucho más trabajo aprender a amar. Si el hijo recibe amor de sus padres, adquirirá con facilidad un corazón sensible y compasivo, que se conmoverá ante las desgracias que le toque confrontar. Pues esta es la reflexión que he querido compartir con ustedes esta noche, que seguramente les abrirá algunas preguntas, algunas interrogantes, y con mucho gusto pueden ustedes expresarlas para que podamos iniciar nuestro diálogo en esta noche, en esta tarde, en este tiempo que nos queda de compartir.